Ya, no hay nada de ejes. Ok, vamos a ver la parte de ejes porque veo que acá no he puesto eso. El acotado ya no. Entonces vamos a ir a la parte de ejes, ¿ya? Para hacer los ejes del proyecto vamos a irnos a un plano en planta. En este caso 030. ¿Eso ya sería para arquitectura, profe? ¿Perdón? El acotado y los ejes. En el trabajo, los ejes son, o sea, los ejes tú los trazas en cualquier vista y es para todas las especialidades. El acotado sí se traza por vista, ¿ok? En el caso del trabajo final se les está pidiendo acotar el primer piso de arquitectura. Acotado y primer piso de arquitectura. Ya. ¿Ya? Ok, a ver, quiero ver si está el plano. Voy a abrir el planito del proyecto para que veamos los ejes, ¿ya? A ver. Ok, a ver, en el caso del proyecto, de ejemplo de clase, aquí en el plano de estructuras yo puedo ver los ejes que hay. ¿Ok? Me está diciendo que hay del eje 1 al eje 3 de forma vertical y del eje A al eje D. ¿Ok? Como podemos ver, el eje 1 está ubicado en la cara exterior de la columna. ¿Ya? Y también me marca la distancia que hay del eje 1 al eje 2, del 2 al 3. Y así sucesivamente. Entonces, voy a irme a un plano en planta. En este caso voy a usar el plano que es el NPT 030. Ojo que acá puedes abrir un plano de estructura si quieres, ¿ah? Da lo mismo. Y voy a irme después de eso a la pestaña Arquitectura. Dentro de Arquitectura tengo la opción que se llama Grid, que te permite generar ejes. ¿Ok? Esta misma opción Grid la puedes encontrar en la pestaña Estructura. Acá está. Por eso les digo que da lo mismo. Porque el eje se traza una sola vez y de ahí se ve en todas las vistas. ¿Ya? Entonces vamos a usar arquitectura o ustedes pueden usar estructura si quieren, da igual. ¿Ya? Voy a arquitectura y voy a hacer clic en grid. Y cuando hago clic en grid, me va a salir estas opciones de dibujo. Yo puedo hacer un eje recto, puedo hacer un eje curvo, o puedo hacer un eje usando la opción Pick Lines. Si tuviera una referencia, pues pongo Pick Lines. Esta última opción que se llama multisegmento es la que me permite generar ese tipo de ejes que tienen quiebres. ¿Está claro? Entonces, en nuestro caso vamos a usar la opción línea, que es esta que aparece acá, line. Y lo que voy a hacer es acercarme al proyecto y trazar el eje 1. El eje 1, de acuerdo al plano, se encuentra en la cara exterior de la columna. Entonces me voy a acercar a esa zona y acá está la cara exterior. Ahí. Una vez que detecto la cara exterior, voy a hacer clic izquierdo. Y voy a simplemente bajar de forma vertical. Y a medida que voy bajando, se va viendo la nomenclatura del eje. Cuando bajes de forma vertical, tiene que ser 90 grados. ¿Ah? ¿Por qué? Porque los ejes tú también los puedes usar diagonales, como están acá. Tienes que tener cuidado. ¿Ya? 90 grados. Y lo llevo hasta el otro extremo. Puede ser hasta por acá. ¿Sí? Y después hago escape, escape. Y ya salió el eje 1, que es este de acá. ¿Ya? Este eje 1, cuando tú lo selecciones, tiene varias opciones de configuración. Primero, voy a tener este recuadro con un check. Este recuadro con un check lo voy a ver en cada extremo del eje. ¿Por qué en el extremo superior no veo el check? Porque el check lo que te controla es si quieres ver el símbolo del eje en el extremo. ¿Está claro? Entonces, en el extremo inferior tiene un check, por lo tanto estoy viendo su símbolo de eje. Si tú quieres ver en la parte superior el símbolo, le pones un check en el recuadro. Y le pones un check acá.
Adicionalmente a ese recuadro que te controla la nomenclatura, tienes una burbujita. Esa burbujita lo que te permite es, si tú haces clic izquierdo sin soltar, es pegar el eje al proyecto o sacarlo o alejarlo del proyecto. ¿Okay? Esto mismo lo puedes hacer en la parte superior. Clic en la burbujita y alejo el eje. ¿Hasta ahí estamos? Ya. Ese es con respecto al eje 1. Ahora, yo tengo el eje 2. ¿Ok? El eje 2 puedes trazarlo también de forma individual y colocarlo a una distancia de 383 o ver que el eje 2 está a la mitad de la columna, C2, podrías hacerlo así. Pero como tú ya tienes esta distancia, que es la separación que hay entre el eje 2 con el eje 1, que es 3 metros 83, hay que usar este valor. ¿Okay? Para eso vamos a hacer lo siguiente. Voy a ir otra vez a arquitectura, activo grid, y voy a usar esta opción que se conoce como pick lines. ¿Okay? Clic en pick lines. Cuando tú usas la opción pick lines, nosotros lo que habíamos visto es que yo seleccionaba una referencia y sobre esa referencia se generaba un elemento. Pero en este caso, yo no quiero que la referencia sobre el eje 1 se vuelva a generar otro eje. Yo quiero que el eje 2 se genere a 3 metros, 383, ¿no? Del eje 1. Entonces, cuando quieres ubicar un elemento a una cierta distancia, vas a también usar la opción Offset. Acá tengo una casilla que dice Offset. En vez de 0, le voy a poner el desfase, que en este caso es 383. ¿Okay? Y una vez que le colocas el desfase, te vas a acercar a tu referencia. En este caso sería el eje 1. Cuando me acerco a la referencia, van a ver que se pinta de color azul. Y al costado me aparece una proyección. Esa proyección te estaría marcando cómo quedaría el eje. ¿Okay? ¿Qué pasa si yo muevo el cursor un poquito, pero sigo apuntando el eje 1? Miren, van a ver que si mueve un poquito la proyección se va para el otro lado. Entonces, para que se genere la proyección de forma correcta, tienes que asegurarte que el cursor esté posicionado de forma correcta. En este caso, yo quiero que la proyección esté dentro del proyecto. Por lo tanto, muevo el cursor un poco y ahí está. Una vez que la proyección está correctamente posicionada, le vas a hacer clic en el eje 1, clic izquierdo, y ya se generó el eje 2. ¿Okay? Después de eso, sin salir de esa opción de eje, puedo colocar el eje 3, 2 metros 78. Aquí cambio el valor en offset, con el 278. Y ahora me acerco con mi cursor al eje 2. Se genera la proyección. Y ya está. Automáticamente lo que está haciendo Revit es continuar la numeración de los ejes. Hago Esto mismo lo puedo hacer en los ejes horizontales. En los ejes horizontales tengo letras que van de la A a la D. ¿Okay? Entonces hago lo mismo, voy a arquitectura, grid, y voy a trazar un eje horizontal. El primero, la letra A, que justamente está en la cara exterior de la columna. Me acerco a esa zona, clic y trazo un eje al otro extremo. Escape, escape. Ese eje que estoy trazando es el eje 4. ¿Por qué? Porque Revit te continúa la numeración. Entonces, si tú quieres que sea el eje A, pues haces clic en el valor 4 y le pones A. Eso escribe. Por fuera. Ahí está. ¿Y qué tendría que hacer con el resto de los ejes? Lo mismo, grid, pick lines, y le pongo un desfase. Por ejemplo, del A al B está a 293. Entonces acá en el offset pongo 2.
y me acerco al eje A. Se proyecta la proyección como yo quiero, que es en este caso ahí. Miren, ahí está la línea punteada y ahí hago clic izquierdo y ya se genera el eje B. Esto mismo hacen con el eje C y con el eje D. Estos ejes son elementos que pueden ajustarse a su escala. Es decir, si tú te vas a la parte inferior, ahorita me está marcando una escala 1 en 50, pero si yo hago clic ahí puedo ponerlo en 1 en 10, por ejemplo. Con lo cual los ejes se vuelven más chiquitos. ¿Ok? Se va a poner 1 en 25. Ahí están mis ejes. Estos ejes también se van a ver en la vista 3D. Mira un poco tu vista, ¿no está? ¿Ok? Los ejes se deberían ver en todas las vistas de tu proyecto. Por ejemplo, si me voy a un nivel superior, acá también se están viendo. ¿Ya? ¿Qué pasa si en alguna vista no se ven los ejes? Sobre todo en el caso de los niveles. Tienes que irte a una vista de elevación. ¿Ya? Es decir, me voy a ir a una vista este o cualquiera que te permita ver la elevación del proyecto. Por ejemplo, esta este. En la vista este, lo que tú vas a ver son los niveles y los ejes, que se ven obviamente en esa elevación. Si yo estoy en una vista este, la vista este es esta de acá. Esta de acá, ¿no? Entonces, en esta vista solamente vas a ver los ejes de la letra A a la B. ¿Ok? Justamente lo que estoy viendo acá, de la A a la B. ¿Qué sucede cuando los ejes no se ven en una vista específica? Te tienes que ir a una vista de elevación y seguramente lo que va a pasar es lo siguiente. Si yo selecciono, por ejemplo, este eje A, acá también me aparece su burbuja. Y yo lo que puedo hacer es esto, miren. Hacer que el eje A termine en el segundo piso. Y al hacer eso, voy a ver que en el nivel 030 ya no estoy viendo los ejes. Entonces, para que se vean los ejes, tú lo que tienes que asegurarte en la vista de elevación es que los ejes corten todos los niveles. Entonces, si no es así, seleccionas el eje y con la burbujita jalas hasta que corte todo. Y con eso solucionaste el tema de la visibilidad. ¿Ok? Si quieres trabajar en los ejes del 1 al 3, pues tienes que abrir una vista norte o sur, ¿no? Acá por ejemplo norte, acá puedes ver los otros ejes. ¿Ok? Entonces es en cuanto a los ejes. ¿Ya? Otra cosa que me han estado preguntando es el tema de la parte de jardines, porque me dijeron que había, no sé si fueron ustedes o otro grupo, ¿ya? Que habían jardines. Ok. Cuando tenemos jardines, lo que hay que hacer es generar topografía. ¿Está claro? Entonces, ustedes también aquí en las carpetas de aprendizaje autónomo tienen un video o una sesión donde hay topografía, ¿ya? Pero yo voy a explicar algo puntual nada más. Cuando queremos generar topografía, vamos a ir a la opción que se llama Massing and Site. Y dentro de Massing and Site, tú tienes una opción que se llama Topo Solid, que te permite generar la topografía. Si hago clic en el triángulo, tienes dos formas de generar la topografía. Create from Sketch o Create from Import. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La primera, que es por Sketch, tienes que generar la topografía tú, o sea, dibujarla de cero. Y la segunda, que es Create from Import, si tuvieras un levantamiento topográfico, lo que vas a hacer es insertar el plano donde esté el levantamiento, que puede ser un AutoCAD, o quizás tengas un archivo con extensión CSV. ¿Ok? Depende. Ahora, ¿cuándo usas una y cuándo usas otra? Pues si tu topografía es algo básico, no es tan complicada, pues podrías hacerlo tú mismo. Pero si es un levantamiento complejo, pues no vas a estar haciéndolo tú, ¿no? Para eso tendrías que tener un pleno CAD. ¿Ya? ¿Ok? El otro tema de la topografía es el siguiente. Para generar la topografía, tú tienes que estar en una vista específica. Esa vista se conoce como Site. Voy a subir. Y dentro del grupo Floor Plans,
vas a encontrar esta vista site. Si entro a la vista site, voy a ver el proyecto, pero como te darás cuenta, el proyecto se ve desde la parte superior, es decir, como si estuvieras sobrevolando el proyecto. La característica de esta vista site es que es una vista ilimitada. ¿Ok? Entonces, a diferencia de un plano convencional, en el plano convencional yo solamente veo lo que se muestre del corte hacia el piso. En la site no. ¿Qué más tiene de característica la vista site? Tiene este símbolo que es un triángulo con un círculo de color azul. Esto de acá, que te marca un punto al medio, es el 000 de Revit, o el origen de Revit. ¿Ok? Entonces, si tú quieres generar la topografía, tienes que usar esta vista. Una vez que te ubicas en la vista, te vas a ir a TopoSolid y vamos a usar esta opción de Create from Sketch. ¿Ya? Clic ahí. Y cuando hacemos clic en Create from Sketch, tú tienes las opciones de dibujo. Estas opciones de dibujo te permiten crear la forma de la topografía en planta, es decir, el área que va a cubrir. Es igual que la losa, ¿no? Genera su forma en planta. Eso es uno. Dos, acá en propiedades te va a aparecer un tipo que se llama TopoSolid 1. Si tú haces clic en el fichero, solo tienes esa opción. ¿Ok? Este es TopoSolid 1, es como si fuera una losa. Es lo mismo. Entonces, si tú quieres crear, por ejemplo, una topografía que represente un jardín, lo primero que tienes que hacer es hacer edición de tipo. Vas a duplicar y vas a crear tu propia topografía, ¿no? Por ejemplo, vamos topografía acá. Le pongo OK. Al igual que la losa, tú tienes una estructura y es ahí donde tú vas a editar el material y el espesor de esa topografía. ¿Ok? Clic ahí. Por defecto, ahorita esta topografía tiene un espesor de 0.30, pero tú le puedes poner un espesor mayor o menor, ¿no? Por decir, no sé, 0.50, ya cualquier valor. En fin. Y donde dice Material by Category, voy a hacer clic ahí, voy a entrar a los tres puntitos y yo le puedo poner, por ejemplo, un grass, si es que quiero simular un jardín. Le pongo grass. Acá abajo me sale grass, con la flechita azul, lo subo al proyecto. ¿Está? Le voy a decir que use la apariencia del render. No, si no quieres, o le puedes bajar un poquito el color. ¿Ya? Entonces, con esto le pongo Apply, OK, y ya generé mi propia topografía que representa un jardín. Ya. Una vez que configuraste el espesor y el material, le pones OK, Apply, OK, y lo que sigue es generar en planta la forma de la topografía. Si yo, por ejemplo, tengo un jardín, pues puedo usar esta opción de línea, pick lines o rectángulo o lo que me pida en planta. Entonces voy a hacer un rectangulito por aquí nada más. ¿Ok? Ahí está. Esta topografía por defecto, ¿okay? Por defecto se va a ubicar en el nivel 00, nivel de terreno natural. Pero al igual que una losa, tú le puedes poner que esté en otro nivel o inclusive le podrías poner un offset del espacio. ¿Ya? Entonces, una vez que tienes la forma en planta, le pones check verde. Y por acá tienes tu topografía, ¿no? Obviamente, pues esta topografía falta trabajar. Por ejemplo, yo puedo seleccionarla, ¿ok? Y cuando tú la selecciones, vas a ver que te van a salir primero la opción de Edit Sketch. Si
clic ahí y lo corriges. ¿Ok? La segunda es modificar subelementos, que te permiten hacer lo siguiente. Selecciona la topografía, modifica subelementos. Cuando tú haces eso, te va a aparecer los vértices de tu topografía. Si yo me acerco a cualquier vértice y le hago clic, por ejemplo en este de aquí, van a ver que me va a salir la elevación de ese vértice, 0. ¿Ok? Yo voy a hacer clic en 0 y le puedo poner un valor que puede ser positivo o negativo. Por decir, 1 metro. Clic por fuera. Y fíjense cómo está la topografía, varió. Ahí está, ¿no? Una vez que está con el valor que tú quieres, le vas a hacer escape, escape. Y esta es topografía modificada. ¿Qué más puedes hacer aquí? Si quieres generar una topografía, o mejor dicho, generar un punto en el medio, que no esté en los extremos, o sea, añadir un punto más, seleccionas la topografía y acá te va a dar la opción que se llama Add Point, añadir punto topográfico. Listo. Y con eso tú puedes colocar un punto por acá, por ejemplo. Fíjense que cuando yo voy con el cursor, se forma un punto, pero también me parece un valor. Ese valor vendría a ser cuánto tendría de elevación si yo inserto el punto topográfico ahí. ¿Ok? Entonces yo lo voy a poner aquí, nada más, en cualquier lado. Hago clic ahí y ya generé un punto topográfico. Puedo generar otro por acá, por ejemplo, clic. Otro por acá, clic. ¿No? Y con eso vas generando tu topografía. Una vez que está, escape, escape. ¿Ok? Ahora, ustedes me dirán, ¿y cómo hago para modificar la elevación de ese punto? Selecciona y pones modificar subelementos. Y te acercas a los puntos que has generado. Por ejemplo, a este punto celestito. Ahí hago clic y le puedo cambiar el valor de la elevación. Le puedo decir que esté a 0.30. Por fuera, ya se cambió. Con eso va cambiando, ¿no? Por ejemplo, acá, clic. Voy a poner menos 0.50, no, menos 0.10. Y vas moldeando la topografía. Y se sale por esto, no sé. 0.20. Y una vez que está, escape, escape. Y ahí puedes ver que tu topografía está variando. Esta línea negrita que se forma es la curva de nivel. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetir. Cuando ustedes tienen un jardín, pues lo más recomendable es usar ese tema de la topografía. ¿Ya? Solamente voy a explicar algo adicional y con eso ya cerramos esta parte. Yo lo voy a hacer, no lo hagan ustedes. ¿Ya? Voy a modificar la topografía. A ver, miren. Ahorita ya he generado una topografía que está cubriendo el proyecto. ¿Qué sucede con esta topografía y el proyecto? Si yo hago una vista de section box y corto para ver cómo queda por dentro el proyecto, ¿qué pueden ver acá? ¿Qué sucedió con el proyecto y la topografía? Se superponen, ¿no? Entonces, miren, inclusive estoy viendo la topografía dentro del proyecto. ¿Ok? ¿Por qué sucede eso? Porque para Revit no existe el proyecto, solamente existe la topografía. ¿Ok? Entonces, si tú quieres que para Revit exista el proyecto, tienes que generar una plataforma de trabajo. Pero eso no es objeto del curso, ¿ya? Porque no vamos a hacer eso. Pero vuelvo a repetir, si yo quiero que, por ejemplo, reconozca que acá hay un cimiento, porque se entiende que en la vida real, ¿qué tendría que pasar? Acá tendría que excavar, ¿no? Entonces, para que se genere esa excavación, yo tendría que hacer una plataforma. ¿Qué es una plataforma? Es una opción que te permite dibujar la base del cimiento, como si fuera un solado, igualito. Entonces, con eso se genera un huequito acá y
forma Revit entiende que acá hay un elemento. ¿Está claro? Entonces, eso es lo que tienen que tener presente. Si ustedes quieren hacer el entorno de este proyecto, o sea, por ejemplo, al costado colocar jardín, pues obviamente no vas a hacer una forma como esta. Lo que tendrías que hacer es hacer un contorno también interior, de tal forma que delimite que dentro hay un proyecto. ¿Me dejo entender? De esa forma tú puedes generar un contorno interno con una losa y con eso generas un vacío, ¿no? Y con ese vacío, Revit está entendiendo que tu topografía llegas acá nada más. ¿Se entendió? ¿Sí? Es igual que la losa, ¿no? Cuando generas un contorno adentro, se genera un hueco. Igual acá. Yo lo que he hecho es un contorno dentro de otro. Profe, ¿Dime? y en el caso donde hay una cochera, ¿es necesario poner piso ahí? Si es una cochera, sí debe tener piso, ¿no? Creo que me he equivocado. Porque en el proyecto hay algo así. No, si es cochera, sí tiene que tener piso. Por eso deberían ver las especificaciones del proyecto o los planos, ¿no? Para que vean ahí si hay. Pero sí debe tener piso. ¿Ok? Ahí está. Entonces con eso ya se aseguran de que el proyecto no se invada con la topografía, ¿no? Y acá ustedes pueden configurar las elevaciones, los expresores, etc. ¿Ok? A ver, vamos a ver la parte ya de metrados, ¿ok?